Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a realizar un tema, una enfermedad reumatológica llamada esclerodermia sistémica. Quien les habla es la doctora Janet Villegas del Hospital Nacional 2 de Mayo. Esta enfermedad es una enfermedad que al inicio, en las fases tempranas, crea dificultad en el diagnóstico porque se puede clínicamente parecer a un lupus, a una artritis reumatoide, a una enfermedad de Sjögren, o puede tener síntomas bastante inespecíficos, pero cuando la enfermedad ya progresa y es evidente los cambios que ustedes van a conocer en esta enfermedad que se producen en la piel principalmente, es donde ya recién la enfermedad puede diagnosticarse, pero en una etapa ya tardía. Estos son los objetivos de la clase: conocer los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, identificar cuáles son los signos tempranos para un diagnóstico precoz, conocer las principales manifestaciones clínicas, su pronóstico de la enfermedad, interpretar las pruebas inmunológicas, conocer su tratamiento, efectos colaterales de los principales medicamentos. Esclerodermia deriva de dos vocablos: dermia, piel, y esclero significa duro. En palabras significaría piel dura. Este concepto deriva por los cambios que se producen externamente en la piel, lo cual es una enfermedad visible cuando está en etapa avanzada. Vamos a tratar hoy día sobre la esclerodermia sistémica, porque también hay esclerodermia que solo afecta la piel, sin repercusión de órganos internos. Ese no es el tema de hoy. La esclerodermia sistémica es un tipo de enfermedades, un grupo de enfermedades que, además de provocar cambios en la piel, visibles en la piel, también afecta a órganos internos, como son a nivel pulmonar, las glándulas exocrinas, cardíacas, gastrointestinales, musculoesqueléticas, vasculares, renales, digestivas. Por eso vamos a conocer a la esclerodermia sistémica. Y un signo bastante frecuente, que está prácticamente en el 100% de los pacientes con esta enfermedad, es el fenómeno de Raynaud, que vamos a conocerlo. Bien, entonces, esclerodermia sistémica se le define así como una enfermedad autoinmune de compromiso multiorgánico que se caracteriza principalmente por fibrosis. Ese es el término que vamos a usar durante la charla: fibrosis o endurecimiento de la piel y órganos internos. Y vamos a ver cuál sería la razón. Son 3 los mecanismos patogénicos involucrados en el desarrollo de la esclerodermia: un problema vascular, una vasculopatía, que vamos a conocer el origen; un proceso inflamatorio sistémico mediado por alteración del sistema inmune; y en una etapa ya avanzada de la enfermedad, la fibrosis de la piel y de los órganos importantes. Esta enfermedad tiene como características epidemiológicas: afecta a la población de edad media. Aproximadamente a partir de las 30 a 50 años de edad es donde comienza esta enfermedad a manifestarse. Es excepcional que se dé en la infancia. Afecta más a mujeres que a varones, en una proporción de 3 a 1. En cuanto a la incidencia y la prevalencia de esclerodermia sistémica, estos datos epidemiológicos son variables, porque va a depender principalmente del grupo étnico. Por ejemplo, aquí vemos que la incidencia de esclerodermia sistémica en Estados Unidos, datos del año 2004, son 18.7 casos, 18.7 casos nuevos por millón de habitantes en un año. Si lo comparamos este dato de incidencia de esta enfermedad
Con el lupus eritematoso sistémico, vemos que quien tiene más incidencia es lupus. Lupus es más frecuente que esclerodermia. Bien, como les mencionaba, estas características epidemiológicas son variables, es una enfermedad de distribución mundial y generalmente afecta a todas las razas, y en la raza afroamericana, los que tienen ascendencia de raza negra, generalmente hacen una enfermedad mucho más grave. En cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad, como les mencioné, esta enfermedad es una enfermedad que tiene una combinación multifactorial. Factores genéticos, esto se ha demostrado, un último estudio que se ha hecho de genética en población de pacientes con esclerodermia en el año 2010, aquí está el artículo, se encontró que de 2.297 pacientes con esclerodermia comparados con un grupo control de personas sanas, se hizo el estudio del genoma de esta población de pacientes y se encontró esta cantidad de mutaciones, aproximadamente 280.000 mutaciones genéticas en esta población de pacientes de esclerodermia. Es un estudio hecho en Europa y se encontró que la asociación genética estaba principalmente relacionada con los haplotipos del antígeno deficitario HLA de la clase 2, como podemos ver. Se encontró se encontró la asociación más frecuente y más predominante en la población genética, en la población con esclerodermia. Hay otros genes no relacionados al antígeno leucocitario humano, pero sí tiene entonces esta enfermedad una predisposición genética. Y esto está demostrado porque en los familiares de primer grado de personas con esclerodermia sistémica, el 13% de los familiares tienen alto riesgo de hacer la enfermedad o enfermedades autoinmunes parecidas. Pero el factor genético no es el único que interviene en la patogenia. Se ha demostrado también que hay factores ambientales y eso está demostrado en diversas publicaciones. Agentes químicos, es decir, exposición a agentes químicos como el sílice, agentes químicos como el cloruro de polivinilo, que es un tipo de plástico, las implantes de silicona para el aumento de las mamas, el aumento de los glúteos, la exposición a parafina, aceites tóxicos, pesticidas, algunos minerales como el aluminio, el mercurio. Fármacos también se ha encontrado asociación con antineoplásicos como la bleomicina, es un medicamento oncológico, el paclitaxel, que también es un medicamento oncológico que se emplea en el cáncer de ovario, fármacos que se usan en el tratamiento del Parkinson como el carbidopa, la pentazocina, que es un analgésico opioide, ya poco usado actualmente, como agentes químicos, como les he mencionado, factores ambientales que pueden desencadenar la enfermedad sistémica. Y también se ha encontrado en la población de pacientes con esclerodermia sistémica la presencia de partículas virales de citomegalovirus y de algunas bacterias. Es decir, la suma de factor genético más factores ambientales influyen en el desencadenamiento de la enfermedad. Y son 3 los principales mecanismos de daño. En esta diapositiva quiero que se interprete de la siguiente manera. La enfermedad se inicia con un daño vascular y ese daño vascular va desde la fase previa a la fibrosis de piel o a la fibrosis de los órganos internos. Este daño vascular desde el inicio de la enfermedad va a permanecer siempre, va a estar permanente hasta el final de la enfermedad. Todos estos 3 mecanismos van a ser generados por un daño inmunológico. En los pacientes con esclerodermia sistémica se produce una pérdida de la tolerancia inmunológica, lo cual va a activar la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. Estos pacientes tienen presencia de anticuerpos, lo cual se refleja que hay un daño inmunológico y de autoinmunidad. Estos mecanismos de inmunidad van a generar en etapas tempranas de la enfermedad
procesos inflamatorios. Predomina la inflamación en los órganos afectados, en la piel, en el parénquima pulmonar, en el corazón, en el tubo digestivo, todo lo que es tejido conectivo, va a haber mecanismos inflamatorios, va a haber daño vascular y cuando ya la enfermedad pasado muchos años comienza ya el proceso de endurecimiento, la fibrosis, como vamos a ver por qué se produce la fibrosis. Como les dije, como enfermedad autoinmune, los pacientes tienen anticuerpos, principalmente son los tipos de anticuerpos antinucleares. El daño vascular se va a reflejar en lo más visible, que es el fenómeno de Raynaud. También los pacientes van a hacer daño renal, daño pulmonar, es decir, hay afectación generalizada en estos pacientes. Pero esta es la triada que ustedes no deben olvidar. El daño vascular se inicia antes de la fibrosis, junto con el proceso inflamatorio desencadenado por la alteración autoinmune. Y el proceso fibrótico se va instalando lentamente, predominando en las fases avanzadas de la enfermedad. En resumen, para poder entender estos mecanismos de etiopatogenia, como les mencioné, tiene que haber un factor genético, si una persona ya tenga la susceptibilidad hacia la enfermedad, combinado con factores ambientales. Un agente lesivo, cualquier agente lesivo, va a actuar, el órgano blanco va a ser las células del endotelio vascular. En esclerodermia sistémica se afecta principalmente la microcirculación, es decir, los capilares, arteriolas, vénulas. Son las células endoteliales las primeras células en ser atacadas por esta combinación o este agente tóxico en un individuo predispuesto. Estas células endoteliales activadas van a expresar una serie de citoquinas, una serie de moléculas como la endotelina 1, una serie de citoquinas que van a activar a todo lo que es la inmunidad celular. Se van a activar los linfocitos T y subpoblación de linfocitos T que intervienen en el proceso inflamatorio, como son los linfocitos T helper 17, los linfocitos T helper 2, los que van también a producir citoquinas que contribuyen en el proceso inflamatorio, interactúan con los macrófagos y el macrófago va a producir algunas citoquinas que son destacables en la etiopatogenia de la esclerodermia sistémica, como es el factor de crecimiento transformante beta, como es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, interferón alfa, los cuales, junto con la activación de los linfocitos B y la respectiva producción de anticuerpos y la interacción de otras citoquinas como la interleuquina 6, estos mecanismos de autoinmunidad van a tener como órgano blanco final o célula blanca final de ataque el fibroblasto. Encontramos fibroblastos en la dermis de la piel, hay fibroblastos en el parénquima pulmonar, hay fibroblastos en los tejidos, en los vasos sanguíneos, tenemos fibroblastos en el tubo digestivo, tenemos fibroblastos en el riñón, es decir, esta célula va a ser la célula blanco sobre el cual va a actuar toda la activación de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Estos fibroblastos van a tener una activación permanente y van a estar produciendo de manera exagerada colágeno, abundante cantidad de colágeno que se va a ir depositando en los órganos, en la piel, en el parénquima pulmonar, en el riñón, en las paredes del vaso sanguíneo, provocando los cambios respectivos y provocando también isquemia a nivel vascular. Entonces, al final vemos que intervienen el fibroblasto tisular, célula de la inmunidad inespecífica como los macrófagos, la inmunidad innata, va a haber producción de anticuerpos y este daño vascular, que es el mecanismo inicial de la enfermedad, también se va a caracterizar porque va a haber una formación defectuosa de nuevos vasos sanguíneos, va a haber un estrechamiento de la luz de los vasos sanguíneos porque hay una proliferación de colágeno en la capa íntima de los vasos sanguíneos, lo cual va a causar isquemia y daño tisular, como vamos a ver.
Esta es la síntesis, jóvenes, de los mecanismos de la etiopatogenia de la enfermedad. Bien, pasamos a lo que es la clasificación clínica de esclerodermia sistémica. La esclerodermia sistémica por la extensión de la fibrosis cutánea va a ser clasificada de la siguiente manera. Tenemos tres subtipos clínicos: la esclerodermia sistémica cutáneo limitada, la esclerodermia sistémica cutáneo difusa y la esclerodermia sin fibrosis cutánea. Las más frecuentes, las más comunes son la esclerodermia sistémica cutáneo limitada. ¿Por qué se le define de esta manera? Porque la fibrosis de la piel, la extensión de la fibrosis cutánea afecta las partes distales de las extremidades, de las rodillas hacia abajo, ¿no? Piernas, pies. De los codos, la fibrosis se extiende hacia la parte distales, antebrazo, manos, y afecta también la cara. Respeta el abdomen, respeta el tronco, respeta las zonas proximales como son los brazos y muslos. Esta esclerodermia sistémica cutáneo limitada, tenemos un tipo, se le conoce también como, que es el acrónimo en inglés de los 5 rasgos clínicos más característicos de esta forma clínica: las telangiectasias, S de disfagia, E de esclerodaquia, es decir, la fibrosis afecta a los dedos de las manos, R de Raynaud y C de calcinosis, que son depósitos de sales de calcio en los tejidos blandos. La esclerodermia sistémica cutánea afecta generalmente, representa el 60% de los casos de esclerodermia sistémica. Puede ir acompañada de otra o estar asociada a otra enfermedad del tejido conectivo. Es decir, podemos tener esclerodermia sistémica cutáneo limitada con artritis reumatoide, o con lupus eritematoso sistémico, o con enfermedad de Sjögren. Eso se llaman los síndromes de sobreposición. La otra forma clínica de la esclerodermia sistémica es la forma cutáneo difusa. Como ustedes pueden ver en la imagen, la extensión de la fibrosis cutánea es total, completa. Afecta las partes proximales y las partes distales, además del tronco y el abdomen. Es decir, toda la piel del paciente está comprometida, está afectada por la fibrosis. Al igual que la esclerodermia sistémica cutáneo limitada, también puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes, lo cual se llamaría síndrome de sobreposición. Y el tercer subtipo clínico es menos mal, el menos frecuente, es bastante infrecuente, afecta solo a un 2 a 3% de los pacientes con esclerodermia y se llama la esclerodermia sin fibrosis. No hay fibrosis de piel, pero sí tienen fibrosis de órganos internos. Este cuadrito es bastante ilustrativo para poder clasificar a nuestros pacientes. En la práctica clínica, cuando el paciente llega a la consulta médica, valoramos, examinamos la piel para poder clasificar en cuál de los dos tipos de esclerodermia sistémica está nuestro paciente. Bien, en este cuadro vamos a poder diferenciar las principales diferencias que hay entre ambos tipos. En la esclerosis sistémica cutáneo limitada, como hemos hablado, el compromiso afecta a las porciones distales del cuerpo y la cara. Se asocia como enfermedad autoinmune. Los pacientes tienen principalmente un anticuerpo antinuclear llamado anticuerpo contra los centrómeros. Esa es la manera abreviada. El curso clínico de esclerodermia sistémica cutáneo limitada tiene un curso lento, va progresando lentamente en el tiempo. El fenómeno de Raynaud, aquí es algo bastante importante que destacar. El fenómeno de Raynaud precede el inicio de la fibrosis. Es decir, la persona puede estar durante 5, 10, 15 años solo con fenómeno de Raynaud y no presentar otras manifestaciones. Bien, si queremos comparar estos tres parámetros con la esclerodermia sistémica cutáneo difusa, la esclerodermia sistémica cutáneo difusa, como bien les mencioné, el compromiso es toda la extensión de toda la piel. Todo está completo afectado.
Los pacientes tienen un tipo de anticuerpo antinuclear llamado anticuerpo contra la proteína no histónica llamada topoisomerasa, o también se le conoce como anti-SL70. A diferencia de la forma esclerosis sistémica limitada, la esclerosis cutáneo difusa tiene un curso rápido. Rápidamente, en los primeros 3 a 4 años de la enfermedad, progresa la agresividad y el daño. A diferencia de la forma limitada, el fenómeno de Raynaud en este subtipo clínico generalmente aparece casi simultáneamente con la fibrosis dérmica. En cuanto al compromiso de órganos internos, vamos a destacar el compromiso del pulmón. El compromiso pulmonar típico es la enfermedad pulmonar intersticial, o también llamada fibrosis. Como pueden ver ustedes en el cuadro, comparativamente, la enfermedad pulmonar intersticial es más frecuente en la esclerodermia sistémica cutáneo difusa. La hipertensión pulmonar, que es el incremento de la presión en la arteria pulmonar, que es otra manifestación pulmonar de esclerodermia sistémica. Como pueden ver en el cuadro, esta complicación vascular es más frecuente en la esclerosis sistémica cutáneo limitada que la cutáneo difusa. Otra complicación es la crisis renal, que lo vamos a conocer más adelante, que se caracteriza por un episodio de hipertensión arterial maligna. Comparativamente, la crisis renal se da más en los pacientes con la forma cutáneo difusa. ¿Cuál de las dos tiene mejor pronóstico? Generalmente la enfermedad difusa, que tiene una rápida evolución, se asocia a un peor pronóstico. En cambio, la forma limitada tiene un mejor pronóstico, excepto cuando el paciente con esclerodermia sistémica cutáneo limitada comienza a desarrollar la hipertensión arterial pulmonar, comienza a desarrollar la cirrosis biliar primaria, que es otra complicación a nivel hepática, o el paciente hace necrosis debido a la isquemia, hace necrosis digital. Este cuadrito es bastante ilustrativo para que ustedes puedan comprender de manera general las principales diferencias entre ambas formas de esclerodermia sistémica. Vamos conociendo las principales manifestaciones clínicas en esta imagen, más que todo para que vean de una manera integral los cambios en la piel, los cambios de pigmentación, el fenómeno Raynaud. En fases avanzadas se produce la contractura de los dedos, ya el paciente no puede aperturarlos debido a la fibrosis de la piel que se adhiere a los tendones, se adhiere a los planos profundos, los cambios que se producen en el pulmón principalmente, y lo que les mencioné, ¿no? Las fibras de colágeno se van depositando en las capas de la íntima de los vasos sanguíneos y va estrechando, cerrando la luz de los vasos sanguíneos, siendo los más afectados la microcirculación. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de vasculopatía por fenómeno de Raynaud. Las características, lesiones isquémicas, las úlceras que se forman en la yema de los dedos, que si son severas pueden llegar incluso a provocar amputación. Se tendría que amputar los dedos del paciente si son esas úlceras severas. Estamos viendo algunas complicaciones gastrointestinales que vamos a conocer más adelante, cambios que se dan en los vasos de la arteria pulmonar, la fibrosis miocárdica. Igualmente a nivel renal se produce también pérdida de glomérulos, se afecta también las principales arterias renales. Aquí pueden observar la contractura digital debido a la fibrosis que no permite, se retraen los dedos y el paciente ya no puede estirar los dedos. Hay resorción de las falanges distales, de los penachos de las falanges distales, y depósitos de sales cálcicas llamada calcinosis en los tejidos blandos, como se puede ver en esta radiografía. Bien, la enfermedad se caracteriza porque tiene una fase temprana, una fase precoz, y hay 3 signos, les he puesto acá, 3 signos de alarma, 3 signos que nos deben hacer pensar de que estaríamos frente a una esclerodermia sistémica. Como les mencioné, el fenómeno de Raynaud, como ustedes ya han visto, el fenómeno de Raynaud se da en ambas formas de esclerodermia sistémica, en la limitada y en la difusa.
El fenómeno de Raynaud precede en años a la forma limitada y suele aparecer junto con los cambios de fibrosis en la forma difusa. Este es un signo que tiene toda persona que manifiesta el fenómeno de Raynaud. Tenemos que sospechar que puede estar haciendo una esclerodermia sistémica. Otro signo temprano es la hinchazón difusa de los dedos de las manos, es decir, el compromiso de las partes distales, las manos o los pies. Se hinchan, pero es un edema duro. Se le llama, en términos ingleses, se le conoce como puffy fingers o las manos en salchicha, ¿no? Cuando uno coge y trata de hundir este edema, es un edema endurecido. Este es un signo temprano que se está produciendo un proceso inflamatorio en la dermis de mi paciente. Y un tercer signo y síntoma son las manifestaciones musculoesqueléticas, las artralgias o artritis que puede empezar este paciente. Es más, muchos pacientes inician la enfermedad con un cuadro de artritis que afecta articulaciones pequeñas, como una poliartritis, y a veces la enfermedad en la fase temprana es confundida con una artritis reumatoidea. Pero lo que no se deben olvidar de esta triada es el fenómeno de Raynaud, es el signo vascular clínico que nos debe hacer sospechar en esta enfermedad. El edema indurado que aparece en las partes distales, manos, pies y manifestaciones articulares, principalmente artralgias, mialgias o poliartritis. Muy bien, ¿y qué es el fenómeno de Raynaud? Les he estado mencionando el término. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno transitorio de vasoespasmo de la microcirculación desencadenado en el paciente con esclerodermia, desencadenado por bajas temperaturas, el agua fría en la época de invierno o también desencadenado por estímulos emocionales como el estrés. Este fenómeno de Raynaud es transitorio, dura segundos, puede durar minutos, suele ser bilateral y se caracteriza por 3 fases. Tiene una fase isquémica, es cuando se produce el cierre de los vasos sanguíneos en las partes acrales, en las manos, o también se puede dar en los dedos de los pies. Eso refleja la palidez y esa isquemia hace que se produzca esta hipoxia y esta cianosis en los dedos de las manos en la segunda fase. Y la tercera fase, el fenómeno de Raynaud, es la reperfusión, es decir, cuando vuelve a abrirse los vasos sanguíneos distales, la microcirculación, y se recupera el flujo sanguíneo. Estas son las 3 fases del fenómeno de Raynaud. Generalmente el paciente nos va a decir que el paciente va a notar generalmente las 2 primeras fases. Va a notar que los dedos de las manos se le ponen pálidos y luego va a notar el cambio de color morado, violáceo, la parte distal de la yema de sus dedos. Muy bien, aquí también vemos una imagen donde estamos viendo fenómeno de Raynaud en la fase hispóxica en la planta de los pies. También se puede manifestar en las orejas, en la nariz, en la lengua, en los pezones y también se puede observar el fenómeno de Raynaud, también puede darse en órganos viscerales, como es en las arterias coronarias. Aquí estamos observando la foto, es el pie de una paciente con esclerodermia sistémica cutáneo difusa, que debido a un Raynaud severo, se le ha producido una necrosis de sus 3 falanges distales de sus 3 primeros dedos del pie, incluso alguno de ellos ya se va a caer, ¿no? Es decir, una complicación de un Raynaud severo es la necrosis o gangrena. Muy bien, ¿cuál es la prevalencia del Raynaud? Hay que diferenciar, hay 2 tipos de Raynaud. Hay un Raynaud primario, como su nombre lo dice, no está asociado a ninguna enfermedad. El fenómeno Raynaud primario suele verse en gente joven, en varones o en mujeres, es más frecuente en la mujer.
y es desencadenado principalmente por estímulos emocionales, pero no se asocia a un daño de causa inmunológica. El Raynaud que nosotros estamos conversando, el Raynaud secundario, el que está presente no solamente en esclerodermia sistémica, que es donde más los pacientes manifiestan este problema vascular, que se da prácticamente en el 95 a 100% de los pacientes. El fenómeno de Raynaud también está presente en lupus eritematoso sistémico, en las miopatías inflamatorias, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en artritis reumatoidea, en síndrome de Sjögren. Pero a la cabeza es esclerodermia sistémica, por eso Raynaud que se ve en una persona a partir de la década de los 30 años para adelante, hay que sospechar que se pueda estar desarrollando una esclerosis sistémica. Bien, como les mencioné, el daño se inicia en la microcirculación. Hay maneras, hay un método llamado capilaroscopía que nos permite evaluar la microcirculación, ver si hay ya daño en esos vasos sanguíneos distales de la mano. La capilaroscopía es un procedimiento sencillo, no invasivo, donde a través de varios métodos, empleando un instrumento llamado capilaroscopio, se puede visualizar los capilares del lecho unguial. Como pueden ver en esta imagen, es esta zona donde examinamos los capilares del lecho periunguial. Esto es un esquema para ver cómo se ven, como si fuesen una U invertida de manera paralela, ¿no? En promedio se deben ver 11 a 12 capilares en una persona que tiene un Raynaud normal. La capilaroscopía efectivamente tiene esa utilidad clínica. Es un método para valorar si mi fenómeno de Raynaud tiene un origen primario o es un origen secundario. Si el fenómeno de Raynaud es primario, los cambios, no vamos a observar cambios patológicos en los capilares. Vamos a tener una capilaroscopía normal. Pero si mi fenómeno de Raynaud, que se presenta como un signo temprano de esclerodermia sistémica, es un fenómeno de Raynaud secundario, ahí la capilaroscopía me va a ayudar a detectar cambios en esos capilares y yo puedo decir que este paciente tiene sospecha de hacer una enfermedad autoinmune y posiblemente esclerosis sistémica. Ese es el fin de este procedimiento, para diferenciar un Raynaud primario de un Raynaud secundario. Y de una vez que ya está establecido el diagnóstico, nos permite hacer el seguimiento de los pacientes con esclerodermia sistémica. Hay 3 patrones capilaroscópicos de la esclerodermia sistémica. En la fase más temprana de la enfermedad, cuando aún no hay fibrosis, eso es lo que se entienda, en la fase precoz de la enfermedad, vamos a encontrar estos cambios. Principalmente destacan unos capilares grandes, gigantes y tortuosos. Se llaman megacapilares, pero sigue conservándose la cantidad de capilares normal, no hay pérdida de capilares. Esa es la fase temprana capilaroscópica de esclerodermia. Conforme pasa el tiempo, como pueden ver ustedes en la imagen del centro, ya no se ve la cantidad profusa de capilares, hay pérdida de capilares. Eso indica que hay falla ya en la angiogénesis. Y observen que además se observan microhemorragias. Estos capilares grandes llegan a romperse, se observan microhemorragias. Esto es algo característico ya de una fase que la enfermedad está avanzando. Y una fase ya tardía de esclerodermia sistémica, vamos a encontrar estas áreas donde va a faltar vasos capilares y totalmente amorfos los pocos capilares que pueden visualizarse. Estos son los 3 patrones capilaroscópicos de esta enfermedad. Bien, luego de hablar de la parte vascular, vamos a conocer lo que es las manifestaciones cutáneas. Les he puesto esta imagen para que veamos que esta enfermedad, pues como les digo, tiene una distribución mundial. Esta es la imagen de un pintor reconocido, un pintor suizo llamado Paul Klee. Paul Klee es un pintor suizo que se caracterizó por hacer
este tipo de pinturas y él tuvo la enfermedad de esclerodermia sistémica. Miren los cambios que se puede ver en esta foto ya un año antes de su fallecimiento, en el año 1939, ¿no? Se puede ver algunos cambios visibles en la fase del paciente y también algo característico es que en este pintor siguió produciendo sus cuadros hasta el último año de vida, en el año 1940, pero sí se puede ver que hubo cambios en el trazo de sus dibujos, posiblemente ya la fibrosis afectando sus manos no le ayudaban a poder hacer sus trabajos. Bien, el compromiso cutáneo comprende 3 fases. Como les dije, la fase precoz se caracteriza por un edema duro que predomina en las manos. Acá estamos viendo un edema en los muslos en un paciente que va a ser la forma difusa. Pasa el tiempo, pasan los años y eso ya se endurece, se pone una piel acartonada, indurada, ya no se puede coger la piel. Si uno normalmente se puede coger la piel y se hace un pliegue, ya esta piel no se puede, está adherida a los planos profundos. Esta imagen de esta señora con esclerodermia sistémica cutáneo difusa expresa estos cambios en la cara. Se afecta todo, da una fase característica sui generis de estos pacientes. Se produce pliegues alrededor de la boca, causando una microstomía, es decir, una disminución de la apertura bucal. No pueden aperturar la boca. En una fase ya atrófica, la piel ya está adelgazada, pero en una fase atrófica ya se han retraído los dedos de las manos debido a la contractura. No solamente afecta la piel, también afecta sus anexos. Estos pacientes pierden cabello, como pueden ver en la imagen. Se va infiltrando también, se va reemplazando, se va atrofiando el folículo piloso. Pierden cabello, pierden cejas. Se afectan los párpados, tienen dificultad para poder aperturar los ojos, hay fibrosis palpebral. También van perdiendo glándulas sudoríparas. La piel de estos pacientes es una piel dura, seca, áspera y tienen mucha picazón, mucho prurito. Otros cambios cutáneos son las llamadas manchas en sal y pimienta, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Hay zonas de hipopigmentación y zonas de hiperpigmentación, se le llaman manchas o máculas en sal y pimienta. Las clásicas telangiectasias, como les mencioné al inicio, que son vasodilataciones a predominio de las vénulas y se puede visualizar en la piel o también se puede visualizar en el dorso de la nariz, en la mucosa labial. Las telangiectasias predominan generalmente en la cara, cuello y mucosa labial. Vemos acá en la parte inferior, en la yema de los dedos de esta imagen, la presencia de unas pequeñas masas blancas son las calcinosis. Otra manifestación cutánea, depósitos de sales cálcicas en el tejido subcutáneo. Esta calcinosis es frecuente localizarlo en los dedos de la mano, pero puede aparecer en cualquier zona del cuerpo, incluso en las zonas de apoyo, puede aparecer en las zonas glúteas y el paciente puede tener mucho dolor y se le puede ulcerar. Debido a la fibrosis extensa, debido a la adhesión de la piel a los planos profundos, los pacientes suelen tener estas heridas, estas heridas en las superficies articulares o también se pueden formar úlceras. Hay una manera de poder valorar la fibrosis cutánea, es un instrumento llamado score de Rodnan. Es una evaluación que se hace en consultorio donde se mide 17 áreas del cuerpo, la cara, el tronco, el abdomen, los brazos, los antebrazos, el dorso de las manos, la piel de los dedos, muslos, piernas, pies. Y se hace una estratificación de cuánto está afectado el compromiso cutáneo.
También el score de Romna nos permite monitorizar la respuesta al tratamiento farmacológico en cuanto a la piel. Pasamos al segundo órgano que se ve afectado en estos pacientes en frecuencia, el compromiso gastrointestinal. Aquí se afecta todo el tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta llegar al ano recto. Como les mencioné, cuando hablamos del acrónimo CRES, les mencioné que en CRES la S es de la disfagia. Bueno, el compromiso que se da en el tubo digestivo principalmente es la hipomotilidad. Disminuye el movimiento peristáltico de todo el tubo digestivo, lo cual va a causar disfagia, dificultad para poder pasar los alimentos. Esta disfagia puede ir al inicio ser sólido, después disfagia los líquidos y luego el paciente ya no puede recibir alimentos. El compromiso del esófago se da en más del 90% de los pacientes. El segundo signo, compromiso esofágico, es la pirosis o reflujo gastroesofágico. Esto es debido a que el esfínter esofágico inferior pierde su tono debido a la hipomotilidad. Pierde el tono y ya no se cierra bien el esfínter esofágico inferior que lo separa del estómago. Y el paciente tiene constante regurgitación de ácido gástrico, lo cual puede causarle una esofagitis erosiva. Esta esofagitis puede progresar a una metaplasia de la mucosa esofágica llamada esófago de Barrett. Segundo, en complicación gástrica tenemos al estómago. Debido a la motilidad, estos pacientes tienen dificultad en pasar los alimentos y tienen una sensación de plenitud. Eso se llama gastroparesia. Tienen ahí en el estómago el alimento y demora en pasar, en avanzar. También podemos encontrar telangiectasias en las paredes del tubo digestivo. En el caso del estómago, tiene el nombre de estómago en sandía. Se ven a la endoscopía, se ven las grandes telangiectasias en la mucosa gástrica. Debido a los medicamentos que usan nuestros pacientes con clodermia sistémica, pueden hacer gastritis medicamentosa. La afectación del intestino delgado, desde el yuno hasta el ilio, puede manifestarse como un ilio paralítico o también llamado pseudoobstrucción intestinal. Es una pseudoobstrucción porque no está produciéndose realmente. Y el paciente tiene una distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Suele ser un cuadro agudo la pseudoobstrucción intestinal. Debido a esta pseudoobstrucción intestinal, los pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano, es decir, prolifera todas las bacterias que tenemos en nuestro colon, en nuestra zona, y este sobrecrecimiento bacteriano va a ser causa de diarreas en nuestros pacientes. Y tenemos otras complicaciones a nivel del intestino, como es el síndrome de mala absorción. En el tubo grueso, la principal manifestación es el estreñimiento, igual la paresia intestinal, y en casos avanzados el paciente puede tener incontinencia porque también se pierde el tono de los esfínteres anales, ¿no? Incontinencia fecal. Vemos que el compromiso es difuso a lo largo de todo el tubo digestivo. La tercera complicación en frecuencia son las complicaciones pulmonares. Las dos principales complicaciones pulmonares es la fibrosis pulmonar, o también llamada enfermedad pulmonar intersticial, y la hipertensión arterial pulmonar. La fibrosis intersticial, o llamada también EPID, enfermedad pulmonar intersticial, como les mencioné, es más frecuente en la esclerodermia sistémica difusa. En la esclerodermia sistémica limitada, tenemos que es más prevalente la hipertensión arterial pulmonar. Los síntomas que nos hacen sospechar que nuestro paciente está haciendo una fibrosis
pulmonar es la disnea, dificultad para poder respirar. Esa disnea al inicio es una disnea al esfuerzo cuando sube escaleras, pero cuando camina más de 10, 15 cuadras, pero conforme pasa el tiempo, esa disnea va progresando hasta llegar a una etapa avanzada ya de disnea al reposo, ortopnea. La disnea se acompaña de tos, puede haber expectoración, y cuando uno examina al paciente va a encontrar crépitos gruesos, se llaman velcros basales, son generalmente, se inician en la base de ambos campos pulmonares. En cambio, la hipertensión arterial pulmonar suele dar más que todo síntomas como también disnea, porque hay un incremento de la resistencia en la arteria pulmonar, pero estos pacientes suelen tener síncopes, desvanecimientos y dolor torácico. Vamos a encontrar al examen clínico como signo destacado un reforzamiento del segundo ruido cardíaco, que es el ruido pulmonar. El compromiso pulmonar, ya sea la fibrosis intersticial o la hipertensión arterial pulmonar, se puede valorar a través de las pruebas de función pulmonar. Se puede valorar a través de imágenes. Ustedes han llevado neumología y posiblemente sí estos términos les sean conocidos. Las principales pruebas de función pulmonar que se aplican en los pacientes con clorodermia son la espirometría, para evaluar la capacidad pulmonar total, para evaluar la capacidad vital forzada, y también tenemos el test de difusión del monóxido de carbono. Estas pruebas miden la amplitud, la amplexación de los pulmones, la capacidad vital forzada, la capacidad pulmonar total y la capacidad de difusión de monóxido de carbono, el DELCO, conocido con la sigla de DELCO, evalúa el intercambio gaseoso. Bien, podemos decir que existe un compromiso de estas pruebas cuando sus valores están menos del 80% de los valores normales. En la fibrosis intersticial, los tres parámetros, tanto la capacidad vital forzada como la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ambas van a estar comprometidas en rangos menores del 80%. En cambio, cuando el paciente hace una hipertensión arterial pulmonar, quien se afecta es principalmente la prueba de difusión de monóxido de carbono. Es la única prueba de función pulmonar que va a estar comprometida y en rangos menores de 80%. En cambio, el resto de las pruebas van a estar bien. Como les dije, la otra manera de valorar el compromiso pulmonar es a través de la tomografía espiral de alta resolución. ¿Qué nos permite la tomografía? Nos permite evaluar la extensión de la fibrosis pulmonar, la extensión y el patrón. En las fases tempranas, cuando predomina la inflamación, vamos a encontrar como un patrón tomográfico, se va a ver los pulmones en vidrio opaco, ¿no? Así como un vidrio de lustrado se ve en las bases pulmonares en la tomografía. Si el paciente tiene ya un patrón tipo panal de abeja, ya estamos hablando de un patrón más avanzado. La tomografía me permite definir dos tipos de patrones tomográficos, como es la neumonía intersticial no específica, con sus siglas NINE, y la neumonía intersticial usual o NIU. ¿Cuál de las dos tiene peor pronóstico? Es la neumonía intersticial usual, NIU. Estos dos tipos de neumonías se pueden definir solamente ya observando el tipo de patrón, en vidrio opaco o en panal de abeja. La tomografía para valorar la hipertensión arterial pulmonar me ayudaría en encontrar una arteria pulmonar dilatada, pero el parénquima pulmonar está normal. Bien, también es importante hacer hincapié en que la hipertensión arterial pulmonar puede darse también en los pacientes con clorodermia sistémica difusa, pero en este grupo de pacientes es secundaria a la fibrosis pulmonar. Es decir, el paciente hace fibrosis pulmonar y como consecuencia de ello hace su hipertensión arterial pulmonar. Y en los pacientes con clorodermia sistémica limitada
suelen hacer la hipertensión arterial pulmonar de manera primaria, sin compromiso del parénquima pulmonar. La placa de tórax es útil para valorar la fibrosis pulmonar cuando ya la enfermedad avanzó. En los estadios tempranos, la placa de tórax suele ser normal. Por eso la tomografía es el examen de imágenes de elección para valorar el compromiso pulmonar. El ecocardiograma es útil porque es una manera indirecta de poder evaluar la presión de la arteria pulmonar a través del ecocardiograma. Pero la prueba estándar para poder evaluar la presión de la arteria pulmonar es realizando el cateterismo cardíaco. Con el cateterismo cardíaco se evalúa de una manera más directa y de manera hemodinámica cómo está la presión en las cavidades derechas del corazón. Se define que este paciente ya está en riesgo de hacer una hipertensión arterial pulmonar mediante cateterismo cuando la presión de la arteria, la presión media de la arteria pulmonar está en valores de 25 milímetros de mercurio a más. Si estos valores se detectan, este paciente ya está en riesgo de hacer la hipertensión arterial pulmonar. Aquí estamos viendo en esta imagen, una imagen está la doctora realizando la espirometría en un paciente, valorando su función pulmonar. Pasamos a ver las imágenes y esta es la imagen de una placa de tórax normal. En una etapa avanzada ya de fibrosis, destaca este patrón reticular, este patrón que se observa grueso, ¿no? en el parénquima pulmonar, que suele ser de las bases, va ascendiendo hacia los ápices. Si esta es una tomografía de un pulmón sano, aquí estamos viendo la tomografía de un paciente que tiene una fibrosis pulmonar con un patrón de panal de abeja, ¿no? Se ven como cavidades. Esto es típico en los hallazgos de imágenes. Pasamos a lo que son las complicaciones cardíacas. Aquí principalmente vamos a encontrar el corazón se afecta tanto lo que es el pericardio, lo más usual es el derrame pericárdico. Vamos a encontrar también compromiso de las válvulas cardíacas y del miocardio. Una manera de poder evaluar el compromiso cardíaco es a través del ecocardiograma para ver si hay crecimiento de las cavidades derechas, crecimiento de las cavidades izquierdas. Y otro examen bastante útil es la resonancia del corazón, la resonancia magnética cardíaca, que nos permite establecer si hay compromiso del miocardio. Dentro de las manifestaciones renales, lo más característico es la crisis renal. Como les dije, la crisis renal es un episodio de una hipertensión arterial en valores altos, en valores malignos. ¿Por qué se le llama malignos? Porque además que el paciente hace el cuadro de hipertensión arterial, el paciente va a tener falla renal aguda. Otras manifestaciones de la falla renal aguda, los pacientes hacen convulsiones, tienen retinopatías. Al hacerles el fondo de ojo vamos a encontrar los exudados en llama, anemia hemolítica y edema pulmonar. Por eso esto define una hipertensión arterial maligna. Tenemos dos tipos de crisis renales. La hipertensiva, uno mide la presión y encuentra en valores mayores de 150/90, y tenemos la crisis renal normotensiva, es decir, no vamos a encontrar cambios en la presión arterial, pero el paciente comienza a hacer estos signos, un cuadro de encefalopatía, insuficiencia renal aguda, nos debe hacer sospechar en que está haciendo una crisis renal normotensiva. Estas dos son las principales complicaciones graves del compromiso renal. Existen otras manifestaciones renales como son, por ejemplo, los pacientes pueden tener una disminución de la filtración glomerular, pueden excretar en microalbuminuria, pero no en rangos nefróticos. Antes
a estos pacientes se les administraba un medicamento llamado penicilina y los pacientes hacían un síndrome nefrótico debido a la penicilina. Ya este medicamento dejó de usarse en el tratamiento de la esclerodermia. Ya no es una complicación que suele verse. El paciente con esclerodermia sistémica también puede tener anticuerpos antifosfolípidos y hacer una nefropatía por anticuerpos antifosfolípidos. Algunos pacientes pueden tener también anticuerpos ANCA, que son anticuerpos que se desarrollan, que se asocian a vasculitis de pequeños vasos, hacer un compromiso glomerular. Lo que quiero destacar acá es que los pacientes el compromiso renal per se en el riñón no es afectando los glomérulos, sino es afectando principalmente a las arteriolas que van al riñón, como vamos a ver en el siguiente esquema. Muy bien. Aquí, por activación del sistema renina-angiotensina, se va a producir un incremento en la producción de renina, disminuye el flujo sanguíneo a nivel del riñón y se desencadena la crisis renal, ¿no? Tenemos la hipertensión arterial maligna. Como es una activación exagerada del sistema renina-angiotensina, los fármacos que se utilizan para manejar la hipertensión maligna en los pacientes con esclerodermia sistémica son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos factores que predicen que una persona puede tener riesgo de hacer una crisis renal. Esos factores son tener la esclerodermia sistémica difusa, que la enfermedad haya progresado rápidamente y esa progresión de la enfermedad que se dé en los primeros 4 años de enfermedad. Y otro factor sobre el cual sí el médico puede evitarlo es emplear dosis altas de corticoides. En los pacientes con esclerosis sistémica tenemos que ser muy prudentes el uso de los corticoides como la prednisona. Generalmente en ellos empleamos dosis bajas menores de 15 miligramos por el riesgo de poder desencadenar una crisis renal hipertensiva. Generalmente en ellos es muy infrecuente usar corticoides a dosis altas, excepto que el paciente esté haciendo una vasculitis, esté haciendo una miositis, en el cual sí tendríamos que emplear con mucha cautela corticoides a dosis altas, pero no se suele emplear en ellos este tipo de medicación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen esclerodermia sistémica cutáneo difusa y en los primeros 4 años. El riesgo de hacer una crisis renal está latente en ellos. Muy bien, esta diapositiva es para que ustedes puedan ver. Esta es una publicación hecha hace muchos años donde se estudió las anormalidades que había en los vasos renales. Y aquí se destaca que no hay un daño glomerular propiamente, sino que hay un estrechamiento de la capa adventicia, de la capa media, y hay un estrechamiento de la luz y por lo tanto una isquemia al riñón de las principales arterias, las arterias renales arcuatas, arterias interlobulares. Toda esta parte, la íntima, la adventicia, el intersticio también del parénquima renal va a verse afectado por la fibrosis, lo cual va a desencadenar esta isquemia e injuria renal que se expresa en una crisis hipertensiva o daño renal permanente. Muy bien. En base a estas manifestaciones que hemos conversado hasta este momento, es importante tener el diagnóstico diferencial. Como les mencioné, en la fase temprana de la enfermedad, muchas veces sospechamos que el paciente podría estar haciendo un lupus, puede estar haciendo una miopatía inflamatoria, puede estar haciendo un cuadro de artritis reumatoidea. También debemos hacer el diagnóstico diferencial con aquellas enfermedades que causan de manera primaria fibrosis pulmonar, como es la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar idiopática, la cirrosis biliar primaria. También se debe hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que causan solo
fibrosis de la piel, más no daño visceral. De ahí tenemos, por ejemplo, la esclerosis diabética. Los pacientes diabéticos pueden tener cambios esclerodiformes en la piel, si es que ustedes los observan bien, pero no hay compromiso fibrótico de órganos internos. Algunas neoplasias pueden expresar también cambios de fibrosis cutánea, pero no hay compromiso visceral. Y también hay que hacer, bueno, aquí la imagen lo tapa, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con las esclerodermias que son solo de compromiso cutáneo, que se llaman morfeas. La morfea generalizada, la morfea lineal, que son enfermedades que exclusivamente afectan la piel, más no órganos internos. Bien. Ahora pasamos, luego de conocer la clínica, luego de haber conocido el diagnóstico diferencial, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y qué prueba de laboratorio es útil para el diagnóstico de esta enfermedad. Bien, jóvenes, en esta diapositiva lo importante es ver que esta enfermedad tiene criterios de clasificación, al igual como conocen ustedes en lupus, igual como lo han visto en artritis reumatoidea. Estos son los criterios de clasificación del año 1980, hace 40 años aproximadamente. Estos criterios de clasificación permitían identificar pacientes cuando tenían la enfermedad avanzada, ¿no? Y acá están los criterios, pero eran solo para pacientes que ya tenían la enfermedad avanzada. ¿Qué pasaba con los pacientes de la fase temprana? No se podía identificar los pacientes aplicando estos criterios. Tampoco en estos criterios estaban incluidos las alteraciones capilaroscópicas, los anticuerpos antinucleares, manifestaciones vasculares. Como vemos, estos criterios no servían para poder valorar realmente a un paciente con esclerodermia sistémica. Estos son los criterios actuales que se emplean, son los criterios dados en el año 2013 por el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Enfermedades Reumáticas. Estos criterios actualizados ya incluyen, por ejemplo, empezando de abajo hacia arriba, incluyen los anticuerpos antinucleares, como les mencioné, los anticuerpos anticentrómero, los anticuerpos antitopoisomerasa y otros tipos más de anticuerpos que tienen los pacientes con esclerodermia sistémica. También ya está presente en estos criterios el fenómeno de Raynaud. También está presente, además de la fibrosis pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, las alteraciones capilaroscópicas, la telangiectasia, las úlceras isquémicas en la punta de los dedos, la esclerodactilia y, por supuesto, per se, la fibrosis que acompaña a la mano, ¿no? La fibrosis, o también llamada esclerosis cutánea de los dedos de las manos, que se localiza a la parte proximal de las metacarpofalángicas. Una persona clasifica tener esclerodermia sistémica con un puntaje de 9 a más. Solamente tener la fibrosis ya que afecta a toda la piel de las manos y la porción distal ya podríamos calificar como una esclerodermia sistémica. Mientras más puntaje tenga el paciente, la enfermedad queda de manera definida. Muy bien, como les mencioné, dentro de las pruebas de laboratorio, lo más significativo es la búsqueda de los anticuerpos antinucleares. Muy bien, ¿qué tipo de anticuerpos antinucleares tienen nuestros pacientes y qué asociación clínica les dan estos anticuerpos? Los más importantes son el cuerpo antitopoisomerasa, que está presente en la forma difusa, y su presencia se asocia a la enfermedad pulmonar intersticial. Tenemos otro anticuerpo, anticuerpos dirigidos contra las ARN polimerasas, son proteínas presentes en el núcleo de las células, se asocia a la forma difusa y este tipo de anticuerpo tiene asociación clínica con la crisis renal, con el compromiso renal y también con el compromiso cardíaco.
Tenemos otro tipo de anticuerpos, que son los anticuerpos dirigidos contra las ribonucleoproteínas U3, también presentes en la forma difusa y se asocia a hipertensión arterial pulmonar y a compromiso cardíaco. El anticuerpo anticentrómero, como lo hemos mencionado al inicio de la clase, presente predominantemente en los pacientes con la forma limitada y se asocia a desarrollar isquemias digitales severas. Y existen otros tipos de anticuerpos. En la parte inferior vemos anticuerpos antinucleares tipo anti-PMSSL, anti-RO, anti-LA, que se asocian a los síndromes de sobreposición, es decir, el paciente tiene esclerodermia sistémica con miositis, va a tener este tipo de anticuerpo en sangre. El paciente tiene esclerodermia sistémica con Sjögren, va a tener estos anticuerpos en la sangre. El paciente tiene esclerodermia sistémica con un síndrome antifosfolípido, vamos a encontrar anticuerpos antifosfolípidos en el suero del paciente. De esta diapositiva, jóvenes, ustedes no deben olvidarse principalmente dos anticuerpos, el anticentrómero y el antitopoisomerasa. Esos dos no se deben olvidar, cada uno con su asociación respectiva. Bien, vamos a ver la evolución y el pronóstico. Bien, ¿de qué fallecen los pacientes con esclerodermia? Es la pregunta. ¿Cuál es la causa de su mortalidad? Hace 20, 30, 40 años los pacientes con esclerodermia fallecían por las crisis renales hipertensivas. Llegaban a insuficiencia renal aguda, muchos de ellos fallecían, no eran sometidos a diálisis. Pero gracias a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la mortalidad asociada a la crisis renal ha disminuido. Ahora, la causa principal de muerte es el compromiso pulmonar. En esta diapositiva, extraída de esta revista de Rheumatology, trata sobre la mortalidad y el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con esclerodermia sistémica. ¿Qué es lo que se puede interpretar? ¿Qué mensaje nos da esta imagen, esta diapositiva? En este estudio, de 9.731 pacientes con esclerodermia sistémica, fallecieron el 5%, 485 pacientes. De esos fallecidos, se buscó cuáles fueron las tres principales causas de su fallecimiento. Pues aquí podemos ver para poder interpretar. Lo que son las rayas grises es el porcentaje de los fallecidos y lo que son las rayas punteaditas es el tiempo de hospitalización. La principal causa de muerte en un 33% ya prácticamente fueron infecciones. Las infecciones como primera causa de mortalidad. Como segunda causa de mortalidad, el compromiso pulmonar en un 20%. Aquí están incluidos los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. La tercera causa de mortalidad, con un 15.7%, las complicaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca derecha debido a la hipertensión arterial pulmonar, arritmias, compromiso miocárdico. Entonces vemos que a la fecha las principales causas de muerte son las infecciones a la cabeza, seguido del compromiso pulmonar y en tercer lugar el compromiso cardiovascular. Entonces el pronóstico de estos pacientes no es bueno. Su pronóstico es malo, más si ya el paciente es diagnosticado cuando ya tiene avanzada el compromiso pulmonar. También las comorbilidades infecciosas debido al tratamiento inmunosupresor empeora el pronóstico de nuestros pacientes. Tratamiento. El tratamiento es un tratamiento multidisciplinario, es decir, acá no solamente le compete al reumatólogo tratar este compromiso multisistémico. Aquí, como pueden ver ustedes, tenemos que trabajar de la mano con el equipo, con los cardiólogos, con los dermatólogos, con los radiólogos, con el gastroenterólogo, con el neumólogo de la mano, para poder, con el odontólogo, el odontólogo
lo que es el compromiso de la sequedad de las mucosas, para poder con el nefrólogo, para cuando hay compromiso renal, para poder tener un manejo adecuado y poder llevar a buen puerto el control de esta enfermedad. Como enfermedad autoinmune, ustedes saben, no hay un tratamiento curativo. Principalmente la finalidad del tratamiento es evitar que la enfermedad progrese, hacer lento la progresión de la enfermedad. Si se empieza en la fase temprana, el pronóstico es mejor y vamos a tener un tiempo de sobrevida mayor para nuestro paciente. Por lo tanto, es importante ver que el tratamiento tiene como finalidad principal evitar que progrese la enfermedad en lo posible. ¿Qué necesitan los pacientes? Los pacientes necesitan ser escuchados. Ellos necesitan, antes de decirle tome tal medicina, tenemos que conversar con el paciente y explicarle la naturaleza de su enfermedad. Ellos necesitan también un apoyo de tipo psicológico, porque afecta el conocer que tienes una enfermedad autoinmune, que va a estar contigo, te va a acompañar toda la vida y sobre todo cómo va a ir estéticamente afectando o visible, ¿no? Lo que es la piel, va a ir afectando paulatinamente tus órganos. Por lo tanto, este paciente tiene que ser sometido a un apoyo y un acompañamiento psicológico y con la ayuda de todo el equipo médico. Muy bien. Dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, para poder mejorar la movilidad, para poder reducir un poco esa adherencia de la fibrosis y evitar que se produzcan las contracturas articulares, los ejercicios. Mientras más pronto, mejor. Ejercicios en la piel de la cara, ejercicios en la piel de las manos. Para evitar las contracturas articulares, se le coloca estos medios de ortesis, estas férulas, para que mantengan los dedos extendidos, ¿no? Todo eso tiene que hacer en acompañamiento con el servicio de rehabilitación, con el servicio de terapia ocupacional, con el fisioterapeuta respiratorio. ¿Cómo puede el paciente ayudar? ¿Cómo puede el paciente en casa cuidarse? Con respecto al fenómeno de Raynaud, hemos hablado, ¿no? El fenómeno de Raynaud es desencadenado por el frío. El paciente tiene que abrigarse, sobre todo en las épocas de invierno, estar abrigado las partes distales de su cuerpo, tomar bebidas calientes. En este caso, el café no sería lo idóneo porque el café produce vasoconstricción, más que todo bebidas que no le provoquen vasoconstricción. Igualmente, evitar el hábito del tabaco, lo cual también repercute de manera negativa sobre sus vasos sanguíneos. Usar agua tibia en la ducha, en las labores domésticas, emplear agua tibia de preferencia, y si no tiene llave para agua tibia, hacer sus labores domésticas con guantes, para evitar que el agua fría le desencadene los fenómenos de Raynaud. Si las amas de casa continuamente tienen que abrir el frigider, se les recomienda que si abren una sola vez para sacar todas sus cosas, o que otra persona abra el frigider. Y si lo tienen que hacer ellas, pues colocarse guantes, abrigarse ante la exposición del frío. Para el reflujo gastroesofágico, debido a la hipotonía ya de los esfínteres esofágicos, y ellos van a tener regurgitación, se les recomienda que eleven la cabecera de la cama para poder evitar que este reflujo les pueda provocar una neumonía aspirativa y las complicaciones de tener una neumonía aspirativa. Para reducir el reflujo gastroesofágico, también se les dice a los pacientes que eviten comer alimentos picantes, ¿no? Para el cuidado de la piel, se les recomienda el uso de cremas hidratantes. Todo lo que es cremas hidratantes, se les pueden usar vaselina para la sequedad de la piel, incluso hasta el aceite
de casa, se pueden aplicar en las zonas más secas de la piel, usar jabones cremosos, principalmente no usar alcohol sobre la piel, no limpiar la piel con alcohol, no limpiar la piel con sustancias astringentes. Debemos imaginarnos cómo están ahora nuestros pacientes con esclerodermia, ¿no? Que ahora todo es desinfectarse con alcohol, lo cual les irrita mucho más la piel, ¿no? El cuidado de la piel tiene que ser también con bloqueadores solares. Como ellos tienen mucho prurito, tienen que estar constantemente manteniendo la piel hidratada para poder reducir el prurito y la sequedad. Muy bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, generalmente jóvenes, como hemos visto, el tratamiento va dirigido al compromiso de los órganos. Para los fenómenos de Raynaud se tiene que usar los vasodilatadores. Para el compromiso de los tendones, las artralgias, mialgias o artritis, tenemos que emplear antiinflamatorios no esteroideos, pero de manera bastante restringida, bastante moderada, porque sabemos que ellos pueden hacer esofagitis, gastritis y tienen reflujo. Hay que tener mucha prudencia con los AINES, de preferencia, mejor usar analgésicos como paracetamol, tramadol o analgésicos tópicos si hay mucho dolor. Si el paciente está haciendo un cuadro de poliartritis, los corticoides se pueden emplear, pero a dosis bajas. Si está haciendo mi paciente un cuadro de poliartritis, le puedo dar 5 miligramos, 7.5, hasta 10 miligramos de prednisona, pero no más de eso. En cuanto al compromiso gastrointestinal, tenemos que usar los antiácidos, principalmente los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, esomeprazol. También ayudan en el control del reflujo, fármacos que me incrementen la motilidad del tubo digestivo y que me incrementen la presión, el tono en el esfínter esofágico inferior, son los fármacos procinéticos. Y cuando mi paciente tiene diarreas y yo sospecho que está haciendo un sobrecrecimiento bacteriano, el uso de antibióticos. Para el compromiso pulmonar, jóvenes, principalmente usamos, como hemos visto en la etiopatogenia, hay un proceso inflamatorio de causa autoinmune, tenemos que usar fármacos inmunosupresores, como estamos viendo acá en la lista, y en detalle los vamos a ver más adelante. Igualmente, para la hipertensión pulmonar, vasodilatadores. Para las crisis renales hipertensivas o normotensivas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y también se está empleando ya en nuestro grupo de pacientes las drogas antifibróticas, como las vamos a ir conociendo. Bien, para la discusión del tratamiento farmacológico les he traído lo último, que es la actualización dada por el EULAR en el Recomendaciones en el tratamiento de esclerodermia sistémica, publicado en el Annals Rheumatic Disease en el año 2017. Es la última actualización en cuanto al manejo farmacológico y vamos a ver qué nos dice esta guía dada por el EULAR. Muy bien, esta guía dada por el EULAR es una guía basada en evidencia. Entonces las recomendaciones son confiables, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el tratamiento es individualizado, es decir, quién es mi paciente, qué complicaciones tiene, qué riesgos y beneficios tengo yo al elegir este medicamento. En cuanto al problema vascular, para el tratamiento del fenómeno de Raynaud, las guías recomiendan como fármaco de primera línea, no olviden esto, jóvenes, es decir, de elección, de primera elección, los calcio antagonistas o también llamados bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino, el amlodipino. Con estos medicamentos iniciamos el manejo del fenómeno de Raynaud en nuestros pacientes. Las dosis van a depender de las características que tenga el fenómeno de Raynaud mi paciente. Si no es muy frecuente durante el día, se le puede dar dosis de 10 hasta 30 miligramos diarios, pero si la frecuencia del Raynaud son 5 o 6 veces al día y son duraciones prolongadas, puedo dar incluso hasta alrededor de 60 miligramos diarios de nifedipino. Si mi paciente de repente no puede usar el nifedipino, puede usar el amlodipino
a las dosis entre 10 a 20 miligramos, jóvenes. Estas dosis son manejables. Hay pacientes que hacen rápidamente hipotensión con estos bloqueadores de canal de calcio. Más bien el paciente se va a quejar de mareos, va a sentir mucho frío, les va a manifestar dolor de cabeza y hay que aprender a dosificar mi vasodilatador. Si mi paciente no mejora con los bloqueadores de canal de calcio, la guía recomienda usar los fármacos de segunda línea. Son los llamados medicamentos inhibidores de la enzima fosfodiesterasa 5. Son principalmente el sildenafilo y el tadalafilo, ¿no? Estos fármacos vasodilatadores, el sildenafilo, que es más conocido por su uso en la disfunción eréctil, el sildenafilo se emplea a dosis de 50 miligramos cada 12 o cada 8 horas, dependiendo de la severidad del fenómeno de Raynaud. El tadalafilo se emplea 20 miligramos diarios. Estos medicamentos se pueden incluso usar juntos, bloqueador de canal de calcio con inhibidores de la fosfodiesterasa, cuando mi paciente no responde a los medicamentos. Ya como tercera línea, es decir, el paciente no mejora, no responde y ya está haciendo necrosis digital, está haciendo isquemia digital severa, tendríamos que usar ya los prostanoides o también llamadas prostaglandinas, los análogos de las prostaglandinas vía endovenosa. Estos prostanoides se tienen que aplicar con el paciente ya hospitalizado. No puede ser de uso ambulatorio, porque tienen que ser aplicados por una infusión continua durante 8 a 12 horas. Por lo tanto, el paciente ya requiere estar en hospitalización. El uso de los prostanoides, el más conocido es el Hilopros. Aquí tienen ustedes la dosis por kilo de peso y se debe administrar durante 3 a 5 días. Esta tercera línea queda para los Raynaud severos, que ya al paciente le están produciendo úlceras o necrosis digital. Pero no podemos llegar a ese estadio. Tenemos que usar rápidamente los fármacos de primera línea, los fármacos de segunda línea o hacer una combinación de ambos antes de llegar a los prostanoides. Junto con los fenómenos de Raynaud viene el manejo de las úlceras digitales. Es decir, el paciente ya tiene las heridas en la yema de los dedos. ¿Qué hacer con las úlceras digitales? Hay una manera de poder prevenir, cuando el paciente ya tiene úlceras digitales, prevenir la formación de nuevas úlceras. Tenemos el medicamento llamado bloqueadores de los receptores de la endotelina. Ustedes saben que la endotelina es una hormona vasoconstrictiva producida por las células endoteliales. Bueno, sobre esta molécula tenemos el medicamento llamado Bosentan. Bloquea a los receptores de esta molécula. El Bosentan es útil, ya demostró su eficacia y es el fármaco de primera elección para prevenir la formación de nuevas úlceras digitales. Bosentan se emplea vía oral a la dosis de 62.5 miligramos cada 12 horas. Para ayudar a la cicatrización ya de las úlceras también son eficaces los bloqueadores de canales de calcio, puede ser nifedipino, puede ser anodino. También en la cicatrización puede emplear los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo, o las prostaglandinas endovenosas, los prostanoides. Entonces, para el tratamiento de las úlceras digitales de primera elección tenemos Bosentan, porque además previene que aparezcan nuevas úlceras digitales. El Bosentan es un producto caro, al igual que los prostanoides, pero en nuestro medio empleamos en los hospitales, tanto de MINSA como de salud, siempre empleamos los bloqueadores de canal de calcio como los inhibidores de la fosfodiesterasa. Ahora pasamos al tratamiento del compromiso pulmonar. ¿Qué nos recomienda las guías del EULAR 2017 para la fibrosis pulmonar? Hay una fase de inducción, o sea, inducir la remisión de la alveolitis, de la neumonitis, reducir la fibrosis y hay una fase de mantenimiento. Tenemos varios fármacos inmunosupresores, pero la guía recomienda de primera elección el micofenolato mofetilo.
Ustedes han escuchado de este medicamento cuando han hablado de lupus eritematoso sistémico. Pues micofenolato ha demostrado evidencia número de primer nivel en inducir la remisión de la fibrosis pulmonar en las fases tempranas de la enfermedad. La dosis que se emplea son 2 gramos diarios vía oral. Como segunda línea, si mi paciente no tolera el micofenolato porque tiene que tomarlo diario y mi paciente tiene intolerancia gástrica a este fármaco inmunosupresor, tenemos una segunda opción o segunda línea que es la ciclofosfamida vía endovenosa. Igual como en lupus, la ciclofosfamida también se emplea en LES y lo empleamos nosotros en la esclerodermia sistémica cuando hay compromiso pulmonar, a una dosis de 0.5 gramos por metro cuadrado de superficie corporal y se emplea durante 6 meses la inducción. Si mi paciente mejora y está rápidamente avanzando su fibrosis pulmonar, tenemos fármaco de tercera línea que es el rituximab. También ustedes lo conocen porque ya se ha hablado de este medicamento en artritis reumatoide y en lupus. Rituximab también se puede emplear vía endovenosa como inducción en el control de la fibrosis pulmonar. Y tenemos un fármaco antifibrótico que se emplea en la fibrosis pulmonar idiopática y también ya varios ensayos clínicos han permitido aplicar a este medicamento en la esclerodermia sistémica, que es el nintedanib. Nintedanib, usted lo debe haber escuchado en las clases de fibrosis pulmonar idiopática. Ya está aprobado este fármaco y lo empleamos también como droga antifibrótica combinado con un inmunosupresor. Puede estar combinado con micofenolato o combinado con ciclofosfamida en inducir la regresión de la fibrosis pulmonar. Una vez que se logra un control de la fibrosis pulmonar, y ese control, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Pues tienen que monitorizar el tratamiento a través de las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar se hace una basal antes de iniciar el tratamiento con cualquiera de estos medicamentos y luego se debe hacer un control a los 6 meses. Cada 6 meses se debe hacer un seguimiento de las pruebas de función pulmonar, el DELCO y la capacidad vital forzada. Si yo empecé mi DELCO con un 72%, a los 6 meses ese DELCO debe haber incrementado en un 15%, es decir, ya debe estar en un 85, un 87%, para decir que está mi paciente mejorando. Si no se ve esa mejoría, posiblemente el paciente no va a responder ya a los tratamientos inductivos. Como mantenimiento, podemos continuar el tratamiento con micofenolato. Acá tenemos un medicamento que solemos usarlo después de haber empleado ciclofamida por más de 6 meses, que es la azatioprina. También podemos usar como mantenimiento una terapia combinada de micofenolato con rituximab endovenoso. Y para aquellos casos ya donde el paciente no respondió y la fibrosis pulmonar está avanzada, tenemos como posibilidad el trasplante de células madres sanguíneas o el trasplante pulmonar. Esto se hace generalmente en etapas avanzadas de la enfermedad. En cuanto al manejo de la hipertensión arterial pulmonar, esto tiene una forma de estratificarlo a través del ecocardiograma, a través de la cateterización. Podemos clasificar si es una hipertensión pulmonar leve o es una hipertensión pulmonar severa. Si es una hipertensión pulmonar leve, tenemos como primera línea los inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafilo, tadalafilo. O podemos emplear también los bloqueadores de los receptores de la endotelina, como bosentan. Generalmente en la hipertensión arterial pulmonar solemos emplear como primera elección en la práctica clínica sildenafilo a la dosis de 50 miligramos diarios o 50 miligramos cada 12 horas o 50 miligramos cada 8 horas cuando mi paciente tiene una hipertensión pulmonar leve. Muy bien. Casos severos ya se tiene que emplear también las prostaglandinas, análogo de prostaglandinas como es el epoprostenol. Si la hipertensión pulmonar arterial es severa, no empezaré con inhibidores de la fosfodiesterasa, sino tengo que empezar con los prostanoides endovenosos, hilopros, epoprostenol. Eso significa que mi paciente tiene que estar hospitalizado. O tendré que usar
de manera combinada Bosentan con sildenafilo, ¿no? Que sería otra forma de manejar la hipertensión pulmonar severa. O manejar Bosentan con prostanoides, o nos quedaría trasplante de corazón-pulmón. Para el compromiso cutáneo y el compromiso renal. En cuanto al compromiso cutáneo, estamos viendo que de primera línea de elección es el metotrexate. Hay varios ensayos clínicos que han demostrado su eficacia en reducir la fibrosis cutánea. El uso de metotrexate es útil en la fase inflamatoria, es decir, cuando nuestro paciente está con las manos edematizadas, ¿no? El puffy finger que hablamos al inicio. El metotrexate se puede emplear vía oral o también vía subcutánea a la dosis de 10 a 15 miligramos vía oral. Este fármaco se administra semanal, al igual como se hace con el tratamiento en la artritis reumatoide. Y si mi paciente está con la fase edematada, le ayudará a usar dosis bajas de corticoides, puede emplear dosis de prednisona de 10 miligramos a menos. La forma como monitoreo que mi paciente está respondiendo al tratamiento es mediante el score de Rodnan, como conversamos al inicio de la exposición. Otro fármaco que también ha demostrado buena eficacia en disminuir la fibrosis cutánea es el micofenolato mofetilo, al igual como en el pulmón, y se emplea a la dosis de 1 gramo diario vía oral. También otro fármaco que empleamos, otra opción farmacológica es la ciclofosfamida. La ventaja que tiene la ciclofosfamida, al igual que el micofenolato, si ustedes se han dado cuenta, es que lo puede usar para el compromiso cutáneo, para el compromiso pulmonar y también para el compromiso cardíaco. O sea, sería de beneficio empezar para el compromiso cutáneo con cualquiera de los dos. Metotrexate solo está indicado para el compromiso cutáneo, no ayuda en el compromiso pulmonar. En cuanto al tratamiento de las crisis renales hipertensivas o normotensivas, como les dije, por el mecanismo de activación del sistema renina-angiotensina, empleamos los inhibidores de la angiotensina, captopril, enalapril o enalaprilato que hay en forma de ampollas. Se tiene que administrar inmediatamente al paciente en dosis altas. Se le da las tabletas de captopril cada 4 a 6 horas. Se le da el enalapril 20 horas y el paciente tiene que ser hospitalizado para monitorizar al riñón. Este paciente rápidamente puede progresar, si no mejora en horas, progresa a la insuficiencia renal aguda y tendría que ser dializado por las complicaciones que hemos hablado de la crisis renal, sobre todo si hay edema agudo de pulmón. Otro medicamento que empleamos en el manejo de la crisis renal son los antagonistas de los receptores de angiotensina, como el losartán, a la dosis de 100 miligramos diarios, y se puede dar de manera combinada captopril, un inhibidor ECA, con un antagonista de receptores de angiotensina. También se puede emplear nifedipino, amlodipino, y cuando el paciente ya pasa a la etapa de insuficiencia renal aguda, el paciente tiene que ser dializado hasta lograr que la función renal retorne a su normalidad, que puede durar hasta incluso 2 años. Si el paciente ya no mejora, ese paciente es candidato a o se queda en diálisis permanente o a un trasplante renal. Entonces, jóvenes, el mensaje es empezar rápidamente con los inhibidores ECA. Si no mejora, combinar con antagonistas de los receptores de angiotensina o combinarlo con un bloqueador de los canales de calcio. La idea es evitar que mi paciente llegue a tener que usar diálisis para poder mejorar su función renal. Bien, en esta diapositiva les he traído 2 medicamentos biológicos que se emplean en el tratamiento de esclerodermia sistémica. Ya hemos hablado de rituximab y hemos visto que es un fármaco prácticamente
¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, Sí, alguien doctor. ya disculpen, hubo una falla en mi Wi-Fi. Bien.
Doctora, no se le logra escuchar. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora. Ahora ¿Desde qué diapositiva no se escuchó? ¿Desde acá? no, de la terapia biológica no se podía escuchar. Por lo menos A yo no ver, escucho. ya, gracias, lo voy a repetir entonces. ¿Esto sí se escuchó? Bien. La terapia biológica que empleamos en esclerodermia sistémica, los estudios científicos encuentran se encuentran resultados prometedores con dos biológicos, el rituximab y tocilizumab. Como ustedes saben, el rituximab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre los precursores de los linfocitos B y evita que se reduce la cantidad de linfocitos B. De esa manera se puede controlar la producción de autoanticuerpos. En este caso, rituximab, hay ensayos clínicos para evaluar los resultados en la fibrosis pulmonar y también en la piel. Y se han encontrado resultados bastante prometedores, mejorando la fibrosis pulmonar y mejorando la piel. Los principales efectos adversos de estos medicamentos biológicos principalmente son las infecciones. Rituximab se emplea vía endovenosa. Un ciclo comprende 2 infusiones. Se aplica el primer día la dosis de 1000 miligramos y al día 14 de la primera dosis se emplea la segunda infusión de 1000 miligramos y se va aplicando así cada 6 meses. El tocilizumab es un medicamento biológico que actúa sobre los receptores de la interleuquina 6, por lo tanto la interleuquina 6 también tiene un papel destacado en la patogenia de esta enfermedad. Tocilizumab se ha encontrado resultados que favorecen su empleo para controlar la fibrosis pulmonar y también para controlar la fibrosis dérmica. Tocilizumab tenemos dos presentaciones, vía endovenosa, es 8 miligramos por kilo de peso que se aplica endovenoso mensual, o tenemos la presentación subcutánea, las ampollas son de 162 miligramos, se aplica vía subcutánea pero semanal. Igual, ambos medicamentos tienen uso limitado debido a que no se dispone de ellos en nuestros hospitales, tienen un alto costo y principalmente son las dos limitantes para emplear estos fármacos en nuestros pacientes con esclerodermia sistémica. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, como les mencioné, de primera elección son los inhibidores de la bomba de protones, principalmente para tratar el reflujo gastroesofágico, para tratar la esofagitis o la gastritis medicamentosa. Si hay que elegir, sería de primera elección omeprazol, esomeprazol o lansoprazol. Si existe alguna contraindicación, tendríamos que emplear los bloqueadores de los receptores H2 como la ranitidina. Para mejorar la motilidad gástrica, la motilidad del esófago, de todo el tubo digestivo, empleamos los agentes procinéticos, como la metoclopramida, que viene en tabletas de 10 miligramos, se puede emplear cada 8 horas, la peridona, y esas son sus principales indicaciones. La disfagia, el reflujo gastroesofágico también, y cuando se da el cuadro clínico de la pseudoobstrucción intestinal. Para el cuadro clínico del sobrecrecimiento bacteriano, los antibióticos, se dan cursos cortos de 14 a 21 días de antibióticos como metronidazol, ciprofloxacino o doxiciclina. En esta diapositiva, jóvenes, está el resumen de la terapia farmacológica de esta enfermedad. Para la vasculopatía, principalmente los vasodilatadores. Todo el grupo de vasodilatadores que tenemos acá en esta imagen. Para la acción sobre las plaquetas, los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, la dosis de 100 miligramos. Todo el proceso de autoinmunidad que genera y que va a provocar la inflamación como segundo mecanismo, los inmunosupresores. Los inmunosupresores
ya tradicionales o los biológicos como rituximab, tocilizumab. Tenemos la opción de una droga antifibrótica, la única que hasta el momento, la única que ha sido aprobada en el tratamiento de esclerodermia sistémica para el compromiso pulmonar, nintedanib, que se emplea para la fibrosis, o tenemos otros esquemas ya que son de tipo quirúrgico, como es el trasplante de médula ósea, el trasplante del pulmón, principalmente. Bien, jóvenes, hasta aquí la presentación. Si hay alguna pregunta. Sí, Joel Vargas, ¿cuál es tu pregunta? Sí, con respecto al micofenonato, lo que era el PIB mencionó que eran 2 miligramos por día de vía oral, pero luego dijo de que en cuestión de cutánea y renal, el micofenonato tenía que ser de 1 miligramo por día vía oral. En este caso, ¿es en base a cuánto sea el compromiso o es cuestión de el órgano principal que se vea con mayor afectación de lo que dije, si es de 1 miligramo o es de 2 miligramos? No. El micofenolato mofetilo viene en tabletas de 500 miligramos. Y para el compromiso pulmonar tenemos una dosis tope de 2 gramos diarios. Para el compromiso dérmico, la dosis aprobada es 1 gramo diario. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, muchas gracias.